Matemáticas de segundo, módulo 3, tema 8. Análisis de propiedades de la media y mediana. Aquí tenemos unas propiedades que es como decir las características de una persona. La media aritmética se localiza entre los valores extremos, es decir, está entre el menor dato y el dato mayor. La suma de las desviaciones de cada valor respecto a la media es igual a 0. Se toma en cuenta desviaciones negativas y positivas. La media aritmética de un conjunto se modifica cuando otro valor se añade al conjunto. La media aritmética no necesariamente es igual a alguno de los valores promediados. La media aritmética puede ser una fracción, sí, sin contraponer en la realidad física. Un dato igual a 0 debe tenerse en cuenta al calcular la media aritmética. La media aritmética es representativa del conjunto promediado. Bien, aquí ya vamos a dar un problema, que esa es la idea. Lo anterior es generalizado, esto es particular y específico. Y vamos a ver que en una fiesta asisten 10 amigos en una escuela que incluyen al anfitrión. Cada uno coopera con cierta cantidad de dinero de manera voluntaria. Al que coopera con más dinero fue Juan, que es el anfitrión, quien puso 90 pesos. El que puso menos fue Pedro con 70 pesos. Al final Juan dijo que el promedio fue de 100 pesos. Y aquí hay una serie de preguntas que ya vienen, como te decía, con antelación. Nos estamos apoyando en un plan de clase que hicieron docentes y nos estamos abocando a su información. Con rojo están las respuestas. Primera pregunta, ¿qué piensas de la afirmación de Juan? Es decir, que el promedio fue de 100 pesos. El promedio no pudo ser 100 pesos, pues la aportación mínima es de 70 pesos y la máxima es de 90 pesos. Suponiendo que en promedio los asistentes a la fiesta dieran 80 pesos, propongo una cantidad posible aportada por cada miembro del resto del grupo. Y aquí nos están diciendo un promedio que es de 80 pesos, entonces los demás personajes ¿cuánto pagarían? Aquí estamos haciendo una representación, que es lo que te decía, que la matemática es objetiva, gráfica y simbólica. Aquí vamos a hacer los objetos. Tenemos a los 10 elementos representando con caritas. En la tercera columna pusimos J y A, que quiere decir que es Juan y que fue anfitrión aparte, entonces él dio 90. La P, que representa a Pedro, que dio 70, y los demás más o menos como cuánto dieron. Si el promedio es de 80, lo vamos a cerrar para no poner cantidades que pueden fluctuar en una sumatoria equivalente a 80. Por ejemplo, podemos poner en uno 70 y en el otro le podemos poner 90, o si podemos ponerle cada dos variables o tres, y el común al promediarlos nos va a dar ese 80. Entonces, para no hacerlo conflictivo, lo ponemos a todos 80 para que sea más fácil. Entonces aquí se contesta 8 cantidades que junto con los de los 70 y los 90 pesos de Pedro y Juan resulta un promedio de 80 pesos. La suma entre los 10 amigos debe ser igual a 800. Y este es el símbolo de sumatoria, que es una letra E, y es equivalente a 800. Parece que es la sigma, pero bueno, considerando la respuesta anterior, si a la fiesta llega un integrante más, Raúl, y este no aporta nada, ¿el promedio sigue siendo el mismo? Y la respuesta es que el promedio se modifica. Aquí la pregunta es, llega un integrante, que es la letra R, entonces si no aporta nada, 0 pesos, que si va el promedio se modifica, sí, porque la sumatoria sería 800 pesos entre, ya no 10, sino entre 11, entonces ya nos sale un 70 y tantos, entonces sí se modifica. ¿Por qué? Porque cuando se agrega un valor adicional igual a 0, esa es la respuesta, que es una contestación en referencia a las cualidades que ya habíamos dado con antelación. Entonces aquí está haciendo o notando la característica de lo que es
en este caso, el promedio. Si aporta 80 pesos, ahora sí, si Raúl aportara 80 pesos, como ya es la constante del 80, sería otra vez 80 más 880, más 800 nos daría 880 dividido entre los 11, entonces nos daría la constante que es 80. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que el mismo promedio sí se agrega un valor igual a la cantidad establecida como promedio. Entonces ahí sí ya no va a tener ningún efecto, porque si en caso de que entrara otro nuevo, que sería Raúl, si aportara 80, ya no 0, entonces ahora sí no se modifica. En una sucursal de Mini Super hay 7 empleados que se han quejado con la gerencia. Este es otro ejemplo. Han quejado con la gerencia asegurando que el salario semanal es de 900 pesos. La gerencia responde que el salario correcto es de 1,313.63 centavos semanal. La siguiente tabla contiene los salarios semanales de todos los empleados. Bien, aquí estamos dando una tabla en la cual es el cargo, que es el gerente, el subgerente, el cajero, el abarrotero, auxiliar de venta y el de mantenimiento. Y aquí están sus salarios de cada uno de ellos. La frecuencia de 1, 1, 1, 1. Los que más tienen son de 3, que es auxiliar de venta, y el de mantenimiento con 4. Si recuerdas el tema anterior, la mayor frecuencia es la moda, que es el número 4, y por eso lo remarcamos con esta flechita. Aquí es la sumatoria de todos, que son los 14,450 pesos. El promedio, sumo todos y lo divido entre el número de personas que son 11. Entonces, aquí está ejemplificando la división. Es un cuadrito donde dice la D mayúscula, que es dividendo, sobre divisor. Haciéndolo en la casita, la D minúscula, que es el divisor, queda afuera y adentro siempre queda el dividendo. Y también lo podemos representar con una D, una diagonal y una D más pequeñita. Entonces, estas son las dos maneras en que estamos representando la división. Y bueno, aquí ya está hecha la casita, donde estamos poniendo adentro, es decir, el dividendo 14,450, y afuera de la casita el 11, porque es el número de personas. Y estamos desglosando la división, que en este caso es muy fácil, dividir entre 11. ¿Cuántas veces cabe en el 14? Pues cabe a 1 y me sobran 3. El 34, porque se baja el 4, ¿cuántas veces cabe a 3 y sobra 1? Se hace 15, ¿cuántas veces cabe a 1 y me sobran 4? Se baja el 0 a 40, ¿cuántas veces cabe a 3? Porque 3 por 11 me da 33 y restado al 40 me queda un 7, que es como residuo. Y así voy haciendo hasta que me queda el 1313.63, donde el 63 se va a estar repitiendo. Y matemáticamente ponemos una rayita arriba, que es un número que no tiene fin, es decir, no es exacto, y por eso se va a estar repitiendo. Entonces, aquí también te ponemos la división, porque es importante, maestro, que siempre reafirmes lo que es la aritmética, en este caso la operación de la división. Bien, aquí hay una serie de preguntas. ¿Qué medida utilizan los empleados para manifestar su inconformidad? Estos 7. ¿Qué medida utilizaron? Los empleados utilizaron la mediana, que dieron que es 900. ¿Por qué? Que es decir, refleja mejor el salario de los empleados de la tienda. Entonces, aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿Qué quiere decir la mediana? Bueno, la mediana lo vamos a desglosar en la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué medida utilizó la gerencia para contestar a los empleados? Es decir, la gerencia contesta que lo correcto es 1,313.63. Esta respuesta es la media. ¿Y qué es la media? Es el promedio, que es lo que hoy te explicamos, de dividir el 11 entre la sumatoria de todos. Y aquí ¿cuál de las dos medidas es más representativa del salario de todos los empleados de la tienda? Y la respuesta sería la media.
¿Por qué? Y aquí contestamos que la gerencia es la que tiene la respuesta más correcta y estamos especificando la sumatoria de todos los 11, 800 más 800 más 800 más 900 más 900 más 900 más 950 más 1400 más 1260 más 3500, nos da el 14,450 pesos y lo dividimos entre el total, que son 11, y aquí nos da la respuesta. Y esta es una fórmula que es para obtener lo que es la media. Bien, aquí es el otro tema de la mediana, que es lo que te decía que se va a desglosar. Hay una generalidad en que dice que n es impar, la medida es el valor que ocupa la posición n más 1, es decir, n es todos los datos obtenidos, que fueron 11. Entonces 11 más 1 sería 12, entre 2 me daría 6. Una vez que los datos han sido ordenados, y bueno, aquí tenemos una generalidad. Si fuera n par, si fuera, por ejemplo, no hubiera sido 11, si hubiera sido 10, hubiera sido 10 entre 2 me hubiera dado el 5, y 5 más 1 me hubiera dado el 6, ¿sí? Que es a lo que se está refiriendo. Y abajo nos está dando a entender lo que son dos números o intervalos, que te lo vamos a explicar más abajo. Es a lo que se está refiriendo en caso de que fuera par la totalidad de los datos otorgados. Y aquí lo estamos explicando en una tabla de barra, que es gerente, subgerente, cajero, llegó a 1, llegaron a 1 los 4 primeros, y los otros, uno llegó a 3 y otro a 4. Y aquí cómo se obtuvo la media y la mediana. La mediana quiere decir que de todos los datos, desde el mayor hasta el menor, el número que corresponde es el sexto, por eso sacamos el número 6. Entonces es el dato sexto. Por eso en el dato sexto la respuesta es 900, ¿sí? Entonces aquí es la posición de todos los empleados. En total fueron los 11. Y como es número impar, se le sumó 1, que aquí está, y de ahí salió el 6. El 6 se refiere, es a la sexta posición. Entonces, ¿quién está en la sexta posición? El 900, que es la respuesta que se está dando en referencia a todos. Y aquí terminamos con la mediana. Puede ser un valor menor a 800 o mayor a 3500, es decir, puede estar fuera de los valores extremos. La mediana se localiza entre los valores extremos. ¿Cuántos valores son mayores o iguales que la mediana y cuántos son menores o iguales? Dado que el número de datos es impar, la mediana es uno de los datos de la lista, por ello la mitad son iguales o mayores que la mediana y la otra mitad son iguales o menores. Si el salario del gerente estuviera equivocado y en lugar de 3,500 fuera de 5,400 pesos, el valor de la mediana se modificaría. La mediana no se ve afectada por valores muy grandes o muy pequeños. Y aquí te resumo. La moda es el que tiene mayor frecuencia, el dato que tiene mayor frecuencia. La mediana, dato en medio. ¿Sí? Esa es la mediana, que es el que vimos que llegó al sexto lugar, que fueron 900. Y la media es el promedio, es decir, media es promedio. Quiere decir que sumamos a todos y lo dividimos entre, este caso, los 11, y nos dieron los 1,313.63 pesos, entonces, con 63 centavos. Pero bueno, aquí el promedio estamos diferenciando y aquí lo vemos. La moda es el de mayor frecuencia, la mediana es la mitad, es el de todos los datos dados, el que cabe en medio, y la media es el promedio.